Ina, Chase, wow, tengo una misión. ¿Está aquí Miguel Vega, por cierto? ¿Ha venido Miguel? Ok, iba a venir un amigo mío que está trabajando aquí en España con jóvenes y pensaba que iba a estar con nosotros también esta mañana. Gracias por recibirnos. Es un placer estar aquí con vosotros esta mañana. Am, la canción que acabamos de cantar me ha impactado. Dios de lo imposible. Dios de lo imposible. Te adoramos, nada es imposible. Ya. Soberano. Eso tiene que ver con lo que me gustaría compartir con vosotros esta mañana. Estamos conectados con el Dios de lo imposible y nosotros no tenemos lo que necesitamos para llevar a cabo lo que Dios quiere hacer. En nosotros, a través de nosotros, en las vidas de las personas que nos rodean, tenemos 5 panes y 2 peces. Eso es lo que tenemos. Pero hay 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. ¿Qué vamos a hacer? Lo que podemos hacer es mirarnos a nosotros mismos y los recursos que tenemos y decir, es imposible. Pero como acabamos de cantar, tenemos un Dios de lo imposible. Entonces, en vez de pensar, es imposible, no puedo, ¿por qué intento hacerlo? Recordar de que sí es imposible para nosotros, pero nadie hay imposible para Él. Y eso es clave para, bueno, la reflexión, la palabra de ánimo que tengo para vosotros esta mañana. Cuando nos enfrentemos con una persona imposible, con una situación imposible, con un deseo inalcanzable, os quiero animar, me quiero animar a mí mismo de lanzarnos, de atrevernos, de correr el riesgo de fracasar, porque posiblemente Dios nos dará la victoria. ¿Por qué vale la pena? ¿Por qué intentarlo si podemos fracasar? Porque con Dios es posible que no fracasemos, sino tenemos la victoria. Y eso va a traer no solamente bendición para nosotros, pero para las personas con las cuales estamos. Y dará gloria a Dios. Y si estamos aquí todavía en la tierra, ¿para qué estamos? Para dar gloria a Dios, ¿verdad? Tu vida, mi vida, tiene un solo propósito, es agradar a Dios. Y todos podemos hacerlo, aunque no tengamos mucho, aunque tengamos mucho. Bien, me gustaría continuar con la historia de los discípulos y el hambre que había. Eso no necesito, es esto. En Lucas 9, versículo 10. Lucas capítulo 9, a partir del versículo 10. Bien, cuando regresaron los apóstoles, relataron a Jesús lo que habían hecho. Él se los llevó consigo y se retiraron solos a un pueblo llamado Bethsaida. Pero la gente se enteró y los siguió. Él los recibió y los habló del reino de Dios. También sanó a los que lo necesitaban. Al atardecer se le acercaron los 12 y le dijeron, despide a la gente para que vayan a buscar alojamiento y comida en los campos y pueblos cercanos, pues donde estamos no hay nada. Dadles vosotros mismos de comer, les dijo Jesús. No tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a menos que vayamos a comprar comida para toda esta gente, objetaron ellos, porque había ahí unos 5,000 hombres. Pero Jesús dijo a sus discípulos, haced que se sienten en grupos como de 50 cada uno. Así lo hicieron los discípulos y se sentaron todos. Entonces Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados y mirando al cielo, los bendijo. Luego los partió y se los dio a los discípulos para que se los repartieran a la gente.
Todos comieron hasta quedar satisfechos, y de los pedazos que sobraron se recogieron 12 canastas. Había una necesidad, los 12 discípulos no tenían suficiente para alimentar a tanta gente, pero lo que tenían, todo lo que tenían, se lo dieron a Jesús. Y en las manos de Jesús fue un milagro, fue suficiente para alimentar a 5,000 hombres, más mujeres, más niños, y luego sobraron 12 canastas de pan y de pescado. Lo mismo pasa con nosotros. Nosotros no tenemos lo suficiente para suplir las necesidades de la gente. El otro día estaba caminando por la rambla de Pueblo Nuevo. De hecho, ya habíamos quedado con unos amigos y uno de ellos iba a la iglesia donde yo estaba aquí. Yo llevo 20 años fuera de España. Entramos en el 92, salimos en el 2001. Y este hombre, a través de los años, dejó de congregarse en una iglesia. Y hablando, me dijo, ay, que me duele la cadera. Y yo pensé, una oportunidad, ¿qué hago? ¿Oro o no oro? Entonces pensé, ¿qué puedo perder? ¿Y qué podría ganar este amigo mío? Y le pregunté, ¿quieres que ore por ti? Y él me dijo, ¿tú tienes poderes para sanar a la gente? Y dije, no. Pero Jesús sí. Jesús tiene de todo. Entonces yo oro y yo pido a Él que Él te sane. Y dijo, bueno. Entonces oré por Él. Le pregunté cómo se sentía y dijo, bueno, lo mismo. Y entonces yo no sé lo que va a pasar con Él. Ojalá que pudiera decirlo, sí, fue sanado y volvió a caminar con el Señor. Y todavía no lo sé. Pero tampoco sé las semillas que fueron plantadas en Él. Yo he hecho lo que yo pude hacer y ahora Dios va a hacer lo que solo Él puede hacer. A veces cuando hablamos con las personas, oramos por las personas, nos atrevemos de hacer algo que no sabemos si vamos a tener éxito o no. Sabemos los resultados inmediatamente, pero a menudo no sabemos lo que va a pasar. Pero confiamos que Dios seguirá trabajando. Pero ¿qué pasa cuando no corremos el riesgo? Cuando no nos lanzamos. Cuando estaba pensando en la predicación de esta mañana, me recordé de una mujer una vez que después de la reunión, todo el mundo se había ido a casa, se acercó a mí y me dijo, creo que el Señor me dio una palabra profética, pero tenía miedo de decirla. Y la miré y le dije, pues lo hemos perdido. Nunca sabremos lo que habría pasado porque no lo dijiste. Y hasta la fecha, y yo no sé lo que habría pasado con las personas que estaban presentes aquel día. Lo perdimos. No se atrevió. No queremos que pase esto, ¿verdad? Mejor fracasar que tener miedo y frenarnos y no dejar a Dios hacer lo que Él va a hacer. Levanta la mano si a ti te gusta fracasar. Yo evito el fracaso a toda costa y no me gusta. Me hace sentir mal, no solamente de que he fracasado, sino que soy un fracaso. Me autoculpo y pienso, ay, qué malo que soy. Pero lo que pasa con el fracaso a menudo es que Dios lo usa para enseñarnos cosas que jamás habríamos aprendido si solo experimentáramos la victoria. Yo había dicho que ahora soy pastor de una iglesia de Mountain View y es cierto, pero también soy profesor de escuela pública. Enseño a niños de 10 a 11 años. Joel, ¿cuántos años tiene? 8. Pues tendrá que esperar 2, 3 años y luego puedo ser su tutor. Entonces, para poder hacerme profesor, tuve que regresar a la universidad. Tuve que correr el riesgo de ir y fracasar, porque llevaba años sin estudiar. Pero sentía que el Señor me guiaba por este camino, entonces dije, bueno, lo voy a intentar a ver lo que pasa.
creo que fue un programa de 1 año y medio, algo así. Al final de todo hay un proyecto de suma importancia. Si no apruebas el proyecto, no te dan el título, el permiso de entrar en un aula y enseñar a niños. ¿Podéis adivinar lo que yo hice? Sí, que oraba mucho y fracasé. Y yo recuerdo cuando hablé por teléfono con la mujer de la universidad que me dijo, lo siento, pero suspendiste. Era como si alguien me hubiera sacado todos mis órganos. Sentí un vacío total, horrible. ¿Qué iba a hacer? La visión que tenía era de ser bivocacional, pastorear una iglesia nueva, plantarla, desarrollarla y trabajar con una escuela. Ahora, ¿qué iba a hacer? Sabía que lo que tendría que hacer es pedir permiso para repetir el proyecto, trabajar por 6 meses más y ver si por segunda vez aprobara el proyecto. Y si no, no me darían otra oportunidad. Y tenía tanta vergüenza de decírselo a mi familia. Pensé, ¿qué van a pensar de mí? Y nunca voy a olvidar lo que me contestó mi hija pequeña. Tengo 3 hijos, un hijo de 39 años, una hija de 37 y una hija de 35. Y sin una pausa, cuando se lo dije, me dijo, Dad, yo estoy orgullosa de ti. Y yo pensé, con todo mi ser, ¿cómo puede ser orgullosa de mí si yo soy un fracasado? Y es como Dios me dijo, tu valor no depende de tus éxitos ni de tus fracasos. Pero si yo hubiera aprobado el proyecto la primera vez, jamás habría aprendido esta lección. Para ser sincero, yo no quiero tener otras experiencias como esta, pero yo sé que las voy a tener, no las busco. De hecho, ¿cómo se dice esto? Un consejo, nunca pidáis tribulaciones. Yo tuve un amigo que dijo, oye, yo quiero crecer y sé que uno crece cuando tiene tribulaciones. Señor, dame tribulaciones. El Señor contestó esta oración. No tenemos que pedir por tribulaciones porque nos vendrán. Pidamos bendiciones y que las personas a nuestro alrededor sean bendecidas. Mejor hacer esto. Puedo contarles muchas historias de fracasos míos que el Señor ha usado para el bien. Entonces, que no tengamos miedo de lanzarnos, de atrevernos, de correr riesgos, porque es posible que tengamos la victoria y que la persona o nosotros mismos seamos bendecidos. Y es posible que fracasemos, pero si fracasamos, Dios lo usará para bien. Creo que hay una escritura que dice algo así, ¿no? De todo usa todo para bien a los que aman. Creo que por el tiempo solo voy a contar 2 ejemplos de lo que pasa cuando nosotros nos atrevemos. Un ejemplo es Nancy. Le pedí permiso de si podía hablar de ella y su libro, Amando a Dios de manera práctica. Nancy, did you see yourself as an author before you wrote this book? ¿Te ves como una autora antes de escribir el libro? Para nada. Entonces, al principio del libro, ella cuenta cómo Dios le pidió que escribiera un libro. Y no sé si ella dijo esto, pero básicamente era como, ¿estás cierto? Dios, ¿realmente quieres que yo escriba un libro? Yo no sé escribir libros. Y eso es lo que dice ella. Dios algunas veces nos pide hacer cosas que nos parecen imposibles. Para manejarlo, pensé en ello como pequeños ensayos sobre algunas lecciones muy importantes sobre amar a Dios. También encontré gran comodidad al decirme a mí misma que el resultado no estaba en mis manos. Panes y peces no estaban en las manos de los discípulos. Orar por personas enfermas no están en nuestras manos. Buscar un trabajo nuevo no está en nuestras manos.
He hecho muchas cosas que Dios me ha pedido hacer pensando que tenía un fin específico. Para mi sorpresa, Dios lo usó de manera completamente diferente. He aprendido que cuando Dios nos pide hacer algo, es mejor decir que sí. Siempre es una invitación a la obediencia y muchas veces una invitación al gozo. Esta vez lo hice. Lo único que tenía que perder era mi orgullo si fracasaba. Es bueno, por cierto, pedir el orgullo. A veces eso es exactamente lo que Dios busca. Nuestros fracasos son muchas veces paradas en el mapa de nuestra vida. Se convierten en señales para una mayor comprensión y nuevas experiencias que no hubiésemos buscado o visto antes. Lo que tenía para ganar por decir que sí fue el tesoro que viene de que viene de una más profunda confianza y dependencia de Él. Esto es algo que no tiene precio. Cuando Pedro puso sus pies sobre el agua, tenía que mantener sus ojos en Jesús. Mientras hiciera eso, estaría bien. No veo la experiencia de Pedro como un fracaso. La veo como una señal de lo que es posible. Y así es. Y el otro ejemplo que quería hacer y terminar con este ejemplo, y luego tenemos tiempo para orar unos por otros. Sois vosotros. Vosotros sois un ejemplo como iglesia de hacer algo imposible. Es imposible plantar una iglesia en España. Es imposible que una persona diga sí al Señor. Es imposible que una persona reconozca que necesita el perdón. Yo recuerdo hablando con una mujer en el trabajo una vez y le dije algo como, pues si confías en Jesús, puedes ser perdonada. Y me miró en los ojos y me dijo, no necesito ser perdonada. Y pensé, ¿cómo es posible que alguien pueda pensar que es perfecta, ¿no? Que no necesita ser perdonada? Todos tenemos que ser perdonados. Y todo lo que veo aquí con vosotros es imposible, es un milagro. Y veo como vosotros habéis dicho al Señor, me atrevo, me lanzo, pongo lo que tengo en tus manos y a ver lo que tú haces, a ver cómo lo multiplicas. Y os quiero animar, bueno, la verdad es que nos quiero animar, me incluyo en este deseo, esta oración, que nos lancemos y que veamos lo que Dios es capaz de hacer. Y os lo digo no solamente en actividades eclesiales, sino en toda la vida, en el trabajo, en el barrio, en la escuela, de no temer el fracaso. Vamos a levantarnos. Y me gustaría tener un tiempo de orar unos por otros, pidiendo a Dios por cosas grandes, por cosas imposibles y también por cosas pequeñas. Y no sé cómo lo hacéis aquí. Vosotros invitáis a personas capacitadas para orar por otros, venir delante y luego la gente viene, o cómo lo hacéis. Todas maneras, hay libertad. Ah, ok. Muy bien, pues entonces hay muchas maneras de ministrar unos por otros aquí y tenemos libertad y ok. Bien. Entonces, primero voy a orar yo y luego os voy a invitar a vosotros a orar. Y puede ser que quieras venir delante o mirar a la persona a tu lado y decir, ora por mí. Y veremos, también puede haber palabras y dirección de parte del Espíritu Santo. Oremos. Señor, quiero darte las gracias por esta mañana y por la fe que tenemos de que tú eres el Dios de lo imposible y que hemos experimentado
tu poder y tu gracia y tu amor. Y hemos visto cosas sobrenaturales. Entonces no es un gran salto pedirte ahora hacer algo sobrenatural en medio nuestro. Pedimos, Señor, que tú vengas, que Espíritu Santo tú te muevas y que hagas lo que quieras con nosotros. Y vamos a esperar un momento para ver si Dios nos habla, nos indica qué le gustaría hacer con nosotros.